¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar, en este caso, con la segunda parte del tutorial de programación para no programadores. En esta ocasión vamos a trabajar sobre la pregunta ¿cómo es la programación? Nos vamos a concentrar y tratar de describir esa acción de programar, esa acción de elaborar programas para resolver problemas. Para eso podemos ver esta animación que nos muestra cómo en la NASA imaginaron que podían depositar un robot en el planeta Marte. El robot se llama Curiosity y desde el 6 de agosto de 2012 es que está en el planeta Marte. Está paseando por ahí. El problema que enfrentaron es que se trata de un viaje de ida. No hay ninguna posibilidad de enviar un piloto, porque de hecho no se va a quedar a vivir en ese planeta. La alternativa de manejar el Curiosity a control remoto tampoco es posible porque el tiempo que tarda la comunicación entre la Tierra y Marte es mayor que el tiempo que tarda en amartizar, o sea, en entrar en la atmósfera del planeta, balancearse hasta llegar al suelo marciano. No había más alternativas que elaborar programas para entrar en la atmósfera a una altísima velocidad, navegar o planear sobre la superficie y finalmente depositar el robot en el suelo marciano. Entonces, si no podían mandar un piloto, tampoco se podía manejar a control remoto. La única alternativa fue enseñarle al equipo a amartizar. ¿Cómo es programar entonces? Básicamente es decir qué hacer. Al enfrentar grandes problemas como el que acabamos de comentar, no podemos hacerlo de una sola vez. Tenemos que hacer uso de una analogía que es como comerse un elefante. Obviamente no hay posibilidad de que nos cenemos uno. La única alternativa que vamos a encontrar es hacerlo por partes. De manera que en nuestra respuesta a cómo es la programación, vamos a decir que existe o que visualizamos un esquema complejo. Complejo porque es grande, porque está compuesto de muchas partes, o complejo porque es difícil. De todas maneras, la programación la vamos a hacer al revés de cómo resolvemos un rompecabezas. Vamos a tomar el problema grande o complicado y lo vamos a dividir en partes que podamos manejar, más simples. Vamos a controlar o conocer sus relaciones. De esa manera vamos a llegar a tener una parte pequeña que vamos a denominar proceso. El término proceso lo vamos a utilizar para denominar la programación necesaria para una pequeña parte del problema. También utilizamos el término proceso para la programación relacionada con un subconjunto de partes. Pero en este caso estamos prestando más atención a la relación que va a haber entre dos o más procesos, a esa interfase, a la utilización de los resultados de un proceso como entrada del otro proceso. También tenemos lo que considero el esquema básico, ese esquema que corresponde a un único proceso, aquel que contiene las instrucciones que nos permiten ir desde el estado inicial al estado final del problema, que está perfectamente definido y que mediante una entrada y una salida se conecta con otras partes. Estos elementos de entrada y salida no necesariamente son únicos, pueden ser varios. De esta manera es como un proceso se relaciona con otros utilizando
distintas entradas o entregando diferentes resultados. Lo importante de este concepto o esquema es que soporta la prueba unitaria. Lo que quiero decir es que esta porción del programa se puede probar de forma unitaria, alcanzando de esta manera niveles de calidad muy altos, permitiéndonos a nosotros, los humanos, concentrarnos en la programación, en la solución de una pequeña parte del problema. Técnicamente, los programas implementan algoritmos. Y cuando digo implementan, me refiero a que ponen en funcionamiento, ponen a andar. ¿Pero qué es algoritmo? Seguramente escucharon la palabra. Nosotros vamos a asumir que se trata de una secuencia finita y ordenada de instrucciones precisas. Secuencia porque una instrucción está después de otra. Finita porque hay una cantidad conocida de instrucciones. Ordenada porque el orden en que están escritas es la forma en que resuelven el problema. Precisas porque no debe haber duda sobre la orden que se está impartiendo. Es muy parecido al concepto que dimos de programa en la primera parte del tutorial, aquella receta o lista de órdenes para ir desde el estado inicial al estado final. La palabra algoritmo deriva del griego algoritmos y del persa o farsi al-Khwarizmi, que es el nombre corto o apodo o cómo se conocía en aquella época a un matemático y astrónomo persa que vivió en los principios de los 800. Él escribió un libro en el cual nos deja los mecanismos por los cuales se resolvían aquellas cuestiones cotidianas, aquellas cuestiones como por ejemplo repartir los beneficios de una cosecha. Para aquella época en donde las personas no tenían mucha instrucción, no era una tarea muy sencilla. Entonces Al-Khwarizmi dejó un libro en el cual nos comenta sobre guarismos, sobre álgebra, sobre algoritmos que se utilizaban constantemente para resolver problemas que no necesitaban de inventar una solución. Ya existía la solución y era en ese libro donde se podía encontrar la solución al problema. De manera que el algoritmo es una explicación de cómo se resuelve, de los pasos que deben seguirse para resolver un problema en particular. Actualmente tenemos algoritmos para la mayoría de los problemas que debemos enfrentar, pero no solo los problemas de la vida diaria, sino también aquellos problemas de los programadores, los problemas de la informática. De manera de que un programador, hoy por hoy, tiene que aprender algoritmos, porque no es aceptable que para resolver un problema intente inventar una solución cuando ya tenemos varias. ¿Y por qué varias? Seguramente porque son aplicables dependiendo de alguna situación en particular. Tal es el caso de los algoritmos para tratar con grafos. Un grafo es una representación de una situación que encontramos muy a menudo. Acá tenemos un esquema en el cual los círculos representan puntos que podrían ser ciudades y las líneas representan los caminos que unen las ciudades. El problema podría ser organizar el reparto de algún tipo de producto de manera que el tiempo y el consumo de combustible sea el menor posible. Resolver este problema ya tiene una serie de algoritmos, conocidos como algoritmos para el tratamiento de grafos,
que lo recorren en profundidad, en amplitud, en el menor tiempo posible, con el menor consumo de recursos. Bien, de diferentes maneras. La cuestión está que no aceptamos que un programador aborde este problema tratando de inventar un mecanismo para recorrer el grafo. Esa actividad la van a realizar científicos, investigadores del tema de ciencias de la computación. El programador tendrá que decidir, bajo algún criterio, cuál es el algoritmo más apropiado para el problema que enfrenta. Del mismo modo, nos vamos a encontrar que hay una enorme librería o colección de algoritmos para la matemática, por ejemplo. Tenemos para calcular el máximo común divisor, para calcular los primos, para resolver problemas de matrices. Prácticamente cualquier problema de la matemática tiene al menos un algoritmo que puede ser programado. El programador no necesita conocerlos todos. Por supuesto que para comenzar a trabajar deberá conocer una buena cantidad, los principales, pero a medida que vaya trabajando o especializándose en un área de su profesión, irá necesitando algoritmos y deberá conocerlos, estudiarlos para poder decidir cuál es el más apropiado. Como es el caso de los algoritmos de ordenación. Hay una buena cantidad y en principio parecería que es innecesario conocerlos a todos. Sin embargo, el problema de ordenar en realidad es un problema de recursos, es un problema de tiempo. Cuando tenemos que ordenar alfabéticamente la identificación de 30 personas, podemos utilizar un algoritmo sencillo. Entonces, el recurso es lo que nos está preocupando. En cambio, cuando tenemos que ordenar la identificación de todas las personas de un país, estamos hablando de 30 millones de registros. Entonces, nuestro problema no va a ser el recurso, sino el tiempo que tardamos en realizar esa actividad. De manera que el programador tiene que conocer un conjunto de algoritmos y seleccionar el apropiado de acuerdo a las condiciones, a aquellas condiciones o entorno del problema. En la práctica, la programación hoy por hoy se hace escribiendo instrucciones. No podemos hablarle, no todavía. No se han desarrollado las condiciones suficientes como para poder darle órdenes verbales. Lo hacemos escribiendo y para ello utilizamos un lenguaje especial, un lenguaje de programación, que no es francés, no es castellano. Se parece al inglés porque utiliza palabras de ese idioma, pero tampoco es inglés así, literalmente. Además del lenguaje de programación, hacen falta algunas herramientas para poder editar el programa y ejecutar el programa. O sea, no es tan sencillo como escribo y ya que está escrito el programa funciona. No. La cuestión está en que yo puedo escribir, corregir, modificar un programa en una computadora y luego ejecutarlo en un celular. La primera demostración o video training muestra justamente el uso de las herramientas para editar y ejecutar un programa. Respecto de la impresionante cantidad y variedad de lenguajes de programación, voy a decir que no representa un problema. Cada uno de ellos fue inventado para una condición en particular. Un equipo de desarrollo necesitaba resolver un problema y los lenguajes de programación existentes no alcanzaban, de manera que tuvieron que inventar un lenguaje. Esa es la razón por la cual tenemos tantos lenguajes hoy por hoy. En la vida del programador no va a pasar sin que tenga que aprender varios lenguajes de programación. Las condiciones laborales lo van a obligar a trabajar con distintos lenguajes.
Ni siquiera encontramos un único lenguaje a nivel de hardware, porque para los distintos procesadores existen distintas instrucciones. Es la clara consecuencia de tener productos de diferentes fabricantes. A este nivel, que se conoce como bajo nivel, lo que se utiliza son mecanismos de programación prácticamente electrónicos. La programación en este nivel es muy laboriosa, muy costosa. Entonces existe también lo que se conoce como alto nivel, aquel que está relacionado con los humanos, en realidad con los humanos que hacen programas. Una de las clasificaciones de los lenguajes de programación está de acuerdo al lugar que ocupa el lenguaje entre el bajo nivel y el alto nivel. De esta manera es que nos podemos encontrar con lenguajes que van a estar más cerca del hardware y otros que van a estar más cerca de los humanos. Con esto me refiero a que van a ser más fáciles, que van a presentar una semántica más cercana a los lenguajes que utilizamos los humanos. Así es como tenemos el ensamblador, que es un lenguaje específico para cada procesador, porque lo que nos ofrece es un conjunto de símbolos o mnemónicos que representan los códigos propios de ese microprocesador. O el lenguaje C, que fue inventado por Dennis Ritchie en 1972 y puesto ya en producción ya por 1978 con la colaboración de Brian Kernighan. Ambos trabajaban en los laboratorios Bell de lo que hoy es AT&T y desarrollaron este lenguaje porque estaban cansados de programar en ensamblador. Entonces decidieron realizar una herramienta que les hiciese la vida más fácil. El éxito de la herramienta no tiene punto de comparación en la historia de la informática. Hoy por hoy, los lenguajes que se utilizan derivan del lenguaje C. Tal es el caso de C++, desarrollado en 1980 por Stroustrup, que buscó agregarle al lenguaje C capacidades que no estaban pensadas cuando fue inventado, como por ejemplo la programación orientada a objetos, la programación genérica, las plantillas, entre otros conceptos de la programación actual. En 1995, James Gosling, que trabajaba en Sun Microsystems, propone un lenguaje de programación, el famoso Java, que tiene la característica de ser multiplataforma. Esto significa que puede ejecutarse programas en Java en distintos sistemas operativos, gracias a la existencia de lo que se conoce como una máquina virtual, que es la que permite que el mismo conjunto de instrucciones, las que vienen del lenguaje Java, sean traducidas a instrucciones propias de un sistema operativo y consecuentemente de un hardware que esté por debajo de él. En el 2000, Microsoft libera el lenguaje de programación C#, que viene a ser una evolución del C, el C++ y el Java. De esta manera, esta empresa comienza a utilizar este lenguaje como su lenguaje preferido o favorito para el desarrollo de aplicaciones que se ejecutan sobre lo que se conoce el Microsoft Framework. Python es un lenguaje de programación liberado en 1991 por Guido van Rossum en Holanda. Este lenguaje de programación tiene una sintaxis parecida a la de los otros lenguajes como C, C++ o Java. Sin embargo, la forma en que se programa con este lenguaje es diferente. Tiene un concepto en el cual se prioriza o se utiliza las funciones. Y esto es porque está facilitando la programación de una forma, de una manera diferente a la que se puede hacer con los otros lenguajes. Existen otras formas, otras maneras de clasificar los lenguajes de programación. Una de ellas es por paradigma de programación. Esta palabra, paradigma, suena rimbombante, pero no es otra cosa más que la costumbre o la forma en que una comunidad hace las cosas. De modo que
paradigma de programación podríamos asociarlo con la forma en que un grupo de programadores hace los programas. Actualmente se identifican varios paradigmas y con el tiempo van a aparecer otros o modificaciones de los que tenemos. En realidad es la necesidad de los equipos de desarrollo y la característica de los problemas la que va dictando cómo van cambiándose las formas de trabajar y de esa manera surgen lo que conocemos como paradigmas. Uno de los paradigmas, quizás el más utilizado hasta hace poco, es el conocido como procedural. En este paradigma o en esta forma de programar, el centro está en el proceso. Cada uno de los procesos en los cuales partimos el problema se convierte en un módulo, en una función, en un procedimiento dentro del programa. Otro paradigma es el funcional, en cuyo caso la estrella es la función, pero desde el punto de vista matemático, como funciones de primera clase y de orden superior. Una función matemática tiene la característica de no tener estado, a diferencia de la programación procedural, en la cual se maneja un estado que los procedimientos van modificando. La programación funcional utiliza funciones, cuyos resultados no afectan el estado. Otro paradigma es el declarativo, en el cual lo que se hace es declarar o describir el problema y se deja que un mecanismo de inferencia propio del lenguaje y del motor de ejecución resuelva el problema. En cambio, en un paradigma lógico se utiliza la teoría de lógica de primer orden, que ha evolucionado actualmente hasta el cálculo lambda. Incluso este paradigma, el paradigma lógico, prácticamente es el inicio del paradigma de programación funcional. Tengo que comentar también el paradigma orientado a objetos, porque es el que hoy por hoy se está utilizando con mayor frecuencia, porque los resultados económicos de utilizar esta forma de programar son mayores que utilizar otras formas de programar. No quiere decir que los otros paradigmas sean peores o mejores. Es como los lenguajes, o sea, no vamos a afirmar que uno sea mejor o peor que el otro. Deben reconocerse las condiciones del problema y de acuerdo a esas condiciones decidir qué paradigma de programación utilizar o tal vez qué conjunto de paradigma de programación es el adecuado y dentro del paradigma de programación el lenguaje de programación. Es de esta manera en que los programadores van a trabajar. Para finalizar, vamos a resumir los conceptos diciendo que cómo es programar se trata de, primero, dividir los problemas en partes manejables. No podemos comernos un elefante. Tenemos que separarlo en partes y tratar cada una por separado, sin perder de vista el panorama completo. También tenemos que implementar algoritmos. O sea, programar no es hacer inventos. Existen algoritmos, tenemos que conocerlos y utilizarlos. ¿Cómo se decide entre un algoritmo u otro? Las condiciones del problema son las que van a definir esta cuestión. Y por supuesto, utilizar un lenguaje de programación. No uno, probablemente dos o tres. Y cuando definimos el lenguaje, a su vez estamos seleccionando el paradigma o la forma en que se hacen los programas. De este modo llegamos al final de la segunda parte del tutorial y me permito invitarlos a ver la continuación. Hasta luego.